Buenos días, nosotros somos el grupo 2. En el día de hoy vamos a hablar sobre los gases nobles, su descubrimiento, la historia de esto, propiedades, usos y aplicaciones, incidencias del país y las principales características. Los integrantes del grupo son Cruz Marlene, Kirsis Berigüete y quien les habla, Stephanie Morillo. Para abundar más con respecto al tema, los dejo con Cruz Marlene. Buenos días, mi nombre es Marlene y les voy a estar hablando sobre los gases nobles. Estos son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares. Por ejemplo, bajo condiciones normales son gases monoatómicos, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Se sitúan en el grupo 8A de la tabla periódica. Los 7 gases son helio, neón, argón, criptón, xenón y el radioactivo radón y unoncito. El helio es usado en la combustión de estrellas. El criptón es un producto de la fisión nuclear del uranio. El neón se encuentra en la atmósfera terrestre y en el espacio exterior. El argón se encuentra en la atmósfera del Marte. El xenón se encuentra en trazas en la atmósfera terrestre. El radón es un producto de desintegración del radio. Usos de los gases nobles. Los gases nobles tienen un punto de ebullición y de fusión muy bajo, lo que los hace útiles como refrigerantes criogénicos. En particular, el helio líquido que hierve a 4,2 Kelvin se utiliza para imanes superconductores como los que se emplean para la imagen por resonancia magnética y la resonancia magnética. El helio se utiliza como componente de los gases respirables para sustituir al nitrógeno, gracias a su baja solubilidad en fluidos, especialmente en lípidos. Los gases son absorbidos por la sangre y los tejidos corporales cuando hay presión, como en submarinismo, lo que provoca un efecto anestésico conocido como mal de profundidad. Los gases nobles se usan habitualmente para la iluminación debido a la falta de reactividad química. El argón mezclado con nitrógeno se utiliza como gas de relleno de las bombillas incandescentes. Propiedades de los gases nobles. En los 6 primeros periodos de la tabla periódica, los gases nobles son exactamente los miembros del grupo 18, 8A de la tabla, anteriormente conocido como grupo 0. Los gases nobles son incoloros, inodoros, insípidos y no inflamables en condiciones normales. Los gases nobles tienen capas llenas de electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran más al exterior de los átomos y normalmente son los únicos que participan en los enlaces químicos. Aplicaciones de los gases nobles. Uso del helio. El helio se utiliza para inflar balones y dirigibles, uso en el cual ha reemplazado al hidrógeno, que tiene el inconveniente de ser combustible. También se emplea en vez del nitrógeno para el aire suministrado a los buzos. Esto es porque el nitrógeno, por ser soluble en la sangre, produce embolia, que consiste en la liberación. Esto porque el nitrógeno, por ser soluble en la sangre, produce embolia, que consiste en la liberación del nitrógeno que se había disuelto a altas presiones, con formación de burbujas perjudiciales. Uso del neón. El neón se utiliza para señales eléctricas y avisos luminosos, debido a su alta conductividad y a la propiedad de producir una luz roja brillante cuando se excita con descargas eléctricas en tubos a presión reducida. Uso del argón. El argón se utiliza en bombillas incandescentes para disminuir la rapidez con que se evapora el filamento de tungsteno, aumentando de este modo su duración. Uso del radón. El radón, que es producido constantemente por el radio, se emplea en el tratamiento del cáncer.
Para esto se introduce una muestra de radio en un pequeño tubo de oro, el cual se coloca en las proximidades del tejido que debe ser tratado, consiguiéndose así el radón atraviesa el tubo y llega al tejido. Descubrimiento de los gases nobles. A finales de 1800, John William Strutt, tercer barón de Rayleigh, quien era profesor de física en el laboratorio de Cavendish en Cambridge, Inglaterra, determinó con exactitud la masa atómica de un gran número de elementos, pero tuvo un extraño resultado con el nitrógeno. Uno de sus métodos para preparar el nitrógeno consistía en la descomposición térmica del amoníaco utilizando la siguiente fórmula. Otro método consistía en empezar con aire, el cual le quitaba el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua. Invariablemente, el nitrógeno que obtenía a partir del aire era un poco más denso, alrededor de un 0.5% que el nitrógeno que obtenía a partir del amoníaco. El trabajo de Lord Rayleigh llamó la atención de Sir William Rancid, un profesor de química del Colegio de la Universidad de Londres. En 1898, Rancid hizo pasar una corriente de nitrógeno que obtuvo a partir del aire, siguiendo el procedimiento de Rayleigh sobre el magnesio caliente al rojo para convertirlo en nitruro de magnesio, que también utilizaba la siguiente fórmula. Una vez que todo el nitrógeno había reaccionado con el magnesio, Rancid se encontró con un gas desconocido que no había reaccionado. Con la ayuda de Sir William, el vector del tubo de descarga, Rancid y Lord Rayleigh encontraron que el espectro de emisión de dicho gas no se correspondía con el de ningún elemento conocido. El gas era un elemento nuevo determinado que su masa atómica era 39.95, al cual llamaron argón, proveniente del término griego perezoso, en vista a que éste no hacía ninguna modificación. Una vez descubrieron el argón, rápidamente se identificaron otros gases nobles. También en 1898, Rancid había aislado helio a partir de minerales de uranio. A partir de la masa atómica del helio y del argón, de su falta de reactividad química y de su desconocimiento de la tabla periódica, Rancid estaba seguro de que había otros gases inertes y de que debían ser miembros del mismo grupo. Y él y un estudiante, Maurice Travers, se dedicaron a encontrar los gases desconocidos. Utilizaron un congelador para producir primero aire líquido, aplicaron otras técnicas de relajación fraccionada, permitieron que el aire líquido se calentara, ebullieran a diferentes temperaturas. De esta forma, analizaron e identificaron 3 elementos nuevos, neón, criptón y xenón. En un periodo de solo 3 meses, 3 elementos en 3 meses es una marca que jamás se podrá romper. El descubrimiento de los gases nobles ayudó a completar la tabla periódica. Sus masas sugerían que esos elementos debían colocarse a la derecha de los halógenos. La discrepancia aparente con respecto a la posición del argón fue resultado por Moseley, como ya se analizó antes. El último miembro de los gases nobles, el radón, fue descubierto por un químico alemán, Friedrich Dohm, en 1900. El descubrimiento de este elemento radioactivo y el gas elemental más pesado se conoce no solo completo los elementos del grupo 8A, también ayudó a entender mejor la naturaleza de la desintegración radiactiva y la transmutación de los elementos. Lord Rayleigh y Rancid ganaron los respectivos premios Nobel en 1904 por el descubrimiento del argón y Rancid el de química. Claro.